Queridos colegas, trabajadores bibliotecarios, la decisión de estar nuevamente con ustedes, estimados colegas, es el amor e identificación que tengo como trabajador bibliotecario en una biblioteca pública, con los usuarios y con los bibliotecarios de nuestra región. Mi desempeño como trabajador bibliotecario de una biblioteca pública de la provincia de Huancayo, estimados trabajadores, por favor, les suplico un poco de paciencia, yo que tuve algún inconveniente con la computadora. Bien, nuevamente con las disculpas del caso, colegas, el día de hoy trataremos un poco sobre la historia de cómo se evolucionan las bibliotecas escolares a nivel nacional. En primer lugar, hablaremos un poco de la etapa independentista de 1821 a 1890. Disculpen, ¿me escuchan, verdad? Sí se escucha, licenciado. Muchas gracias, licenciado. En esta etapa independentista, el interés por la educación pública se hizo patente a través de las constituciones del Estado y de la organización ministerial. Al inicio de la época republicana, existió un ambiente de incertidumbre para los quehaceres de la educación. Es por ello que el gobierno protectoral de don José de San Martín intentó sistematizar y encauzar en moldes definidos el proceso educativo y cultural. Con este fin, primero, creó la Biblioteca Nacional el 28 de agosto de 1821, para uso exclusivo de todas las personas que gusten concurrir a ella. Segundo, decretó la libertad de imprenta el 10 de octubre de 1821. Y tercero, decretó la fundación de escuelas de primeras letras el 23 de febrero de 1822. La primera carta magna promulgada en el Perú, en sus artículos 181 al 185,
Estipulaba que la instrucción era una necesidad común a todos los individuos y que en todas las poblaciones debían establecerse escuelas de acuerdo a sus necesidades. Este fue un primer paso que reconocía el analfabetismo como uno de los graves problemas del país y cuya disminución se debía de contribuir. A lo largo de la historia pasan gobernantes como el libertador Ramón Castilla, como el gobierno de Agustín Gamarra, el gobierno de don Ramón Castilla nuevamente, el gobierno de Manuel Pardo, el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, llegando a la etapa de la consolidación de 1904 y 1967. Igualmente pasa el gobierno de José Pardi Barrera, del gobierno de Augusto B. Leguía, del gobierno de Óscar R. Benavides, del gobierno de don Manuel Prado y Ugarteche, del gobierno de don Manuel A. Odría, del gobierno de José Luis Bustamante Rivero, llegando al gobierno militar. En todo este proceso, obviamente hay reformas de la educación, pero no se ve etapas o trabajos que netamente tienen que ver con las creaciones de las bibliotecas escolares. Llegamos al quinquenio de la educación de 1980 y 1985. En la década del 80, particularmente en los departamentos afectados por la violencia sociopolítica, se dio una recesión educativa. Se inició el llamado quinquenio de la educación peruana con el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, quien sostuvo una concepción diferente a la de reforma educativa, otorgado especial prioridad a la problemática educativa y aprobado el escalafón de beneficio de los maestros. En el primer gobierno del doctor Alan García Pérez, en el periodo 1985-1990, se elaboró el llamado Proyecto Educativo Nacional con miras a plasmar en una nueva ley orgánica de educación la estructura de un sistema educativo constituido por niveles y modalidades integrados y articulados acorde a las necesidades y características de la población. Ese proyecto contempló los siguientes niveles: nivel inicial, nivel básico, educación superior. Hablaremos esencialmente en el gobierno del doctor Alejandro Toledo Manrique. Durante el gobierno del doctor Alejandro Toledo, el sector tuvo que reordenarse de acuerdo a los lineamientos de política educativa presentados durante la administración del Ministerio de Educación, Nicolás Lynch, en el 2001 al 2006, los lineamientos del Programa Nacional de Emergencia en el 2004 y los lineamientos que se publicaron bajo la administración del arquitecto Javier Sota Nadal en el 2004 al 2006. Se aprobó la Ley 28044, Ley General de Educación, que contó con el consenso de todos los grupos políticos. Bajo esa ley se redefinió una nueva relación entre el Estado y la sociedad frente a la educación, mientras que el Estado asumió un papel normativo, regulador y compensador,
la sociedad tuvo derechos y deberes para contribuir y mejorar la calidad de la educación. Se establecieron diferentes mecanismos y espacios de participación que apostaron por la autonomía de la institución educativa. La ley se inscribió en el marco de descentralización y ofreció un promisorio camino para involucrar a la comunidad educativa en la gestión educativa para garantizar la calidad y equidad de la educación. Asimismo, se creó el Consejo Nacional de Educación, y si bien ha pasado por momentos de confrontación y resistencia dentro del Ministerio de Educación, ha tenido suficiente apertura para desarrollar acciones positivas respecto a los lineamientos de política educativa. Actualmente, por mandato del Ministerio de Educación, el Consejo viene desarrollando el Proyecto Educativo Nacional. Asimismo, participó en el Pacto Social de Compromisos Recíprocos por la Educación, aprobado el 4 de mayo del 2004. En el marco del Foro de Acuerdo Nacional, los 4 puntos del acuerdo fueron movilización nacional por aprendizaje de calidad, estrategia de desarrollo profesional docente, moralización del sector de educación, finalmente, financiamiento de la educación. Durante este gobierno se desarrolló el programa Huascarán, que pretendió dotar de computadoras a todos los centros educativos del país y desarrollar innovaciones pedagógicas por medio de las tecnologías de información y comunicación. Desde el Ministerio de Educación se procuró el desarrollo de planes y programas educativos, tanto con la modalidad presencial, así como a distancia, con la finalidad de contribuir el mejoramiento de la calidad de la educación peruana. Sin embargo, el programa no incluyó a la biblioteca escolar como elemento importante dentro del proceso educativo. Las computadoras fueron instaladas en un ambiente llamado centro de cómputo, pero solo las utilizaron el director y algunos profesores en una primera etapa. El programa no funcionó debido a que se consideró a la biblioteca escolar negativamente, y por otro lado, no hubo un programa de capacitación dirigido a los docentes y alumnos. En la segunda etapa del proyecto se realizaron actividades de sensibilización a directores, capacitaciones a docentes bibliotecarios y docentes de aulas de innovación pedagógica Huascarán, a fin de dinamizar el acceso a los recursos de información educativa mediante acciones coordinadas con aulas de innovación pedagógica Huascarán en temas de registro, preservación, difusión y mejor aprovechamiento de los recursos en diversos sectores. Es decir, se realizaron campañas de promoción sobre la integración de las tecnologías en los servicios que brinda la biblioteca a la comunidad educativa escolar. El proyecto llamado Huascarán capacitó a 750 docentes bibliotecarios de 500 instituciones educativas de diferentes regiones de nuestro país en temas sobre la organización y gestión de los recursos educativos, orientados a automatizar el acceso a dichos recursos para su mejor aprovechamiento. Asimismo, se preparó un software de gestión de biblioteca digital Huascarán, cuya alimentación demandó la participación de todas las instituciones educativas capacitadas para lograr un fondo bibliográfico escolar conceptualizado. Por otro lado, se encuentra la preparación del Catálogo Nacional Escolar, labor que se realiza en coordinación con la Biblioteca Nacional del Perú y que promueve la participación de las instituciones educativas. En el año 2003 se declaró la emergencia del Sistema Educativo Nacional por Decreto Supremo 021-2003 ED, debido especialmente a la baja calidad de la enseñanza, falta de motivación en la lectura, entre otros puntos. Según lo señala el informe PISA 2003,
de UNESCO. El Perú ocupó el último lugar con relación a otros países en materia de comprensión lectora PISA. Evaluó en que la medida los estudiantes de 15 años próximos al final de la educación secundaria habían adquirido algunos conocimientos y aptitudes que son esenciales para una participación plena en la sociedad, mostrando evidencias sobre desempeño en lectura, matemática y ciencias. Los resultados evidenciaron el bajo nivel de aptitudes de lectura. El 54% de estudiantes se ubicó por debajo del nivel más elemental de alfabetización lectora. La mayoría de estudiantes peruanos que cursaron la secundaria no fueron capaces de comprender lo que leían y tuvieron limitadas posibilidades de emplear la lectura como una herramienta de aprendizaje y desarrollo personal. Hace falta un estudio que permita diagnosticar la realidad educativa en su conjunto, es decir, no solo conocer al estudiante, sino también las aptitudes y las competencias de los maestros y directores. Lo más destacado del gobierno de Alejandro Toledo fue la aprobación de la Ley de Democratización del Libro y de Fomento a la Lectura. Entre los principales objetivos de esta ley destacan crear conciencia pública del valor y función del libro como agente fundamental en el desarrollo integral de la persona, en la transmisión del conocimiento, en la afirmación de la identidad nacional, en la difusión cultural y en la promoción y estímulo de la investigación científica y social. Democratizar el acceso al libro y fomentar el hábito por la lectura. Favorecer el Sistema Nacional de Bibliotecas y conservación del patrimonio bibliográfico y documental de la nación. Los beneficiarios de la ley son los autores, los lectores, las bibliotecas, los editores de libros, los que intervienen en la actividad editorial, los libreros, librerías, importadoras y distribuidoras de libros y productos editoriales afines. Con esa ley se creó Promolibro, como órgano consultivo del Ministerio de Educación. Entre las funciones de Promolibro se encontraron proponer los planes y programas dirigidos a la promoción del libro y el fomento de la lectura y al desarrollo de la industria editorial nacional. Fomentar el hábito por la lectura en los estudiantes de educación básica en coordinación con el Ministerio de Educación. Promover que las bibliotecas públicas y privadas implementen materiales de lectura en el sistema Braille y otros elementos técnicos que permitan la lectura a personas con discapacidad. Lo destacable de la ley del libro fue la creación en la Biblioteca Nacional del Fondo Nacional de Democratización del Libro y de Fomentos de la Lectura, el Fondolibro. Entre otras modalidades se encuentran el capítulo referido a la promoción del libro y el fomento de la lectura. En él destaca la implementación de bibliotecas de acceso público en dependencias estatales y el fomento del libro en medios de comunicación estatales. La promulgación del reglamento de la ley del libro fue un acto sin precedentes en la historia de la actividad editorial en el Perú y un paso clave en la democratización del acceso a la cultura. Esa ley esperó 25 años desde su formación. Apuntó desde la perspectiva del Estado a un diálogo con todas las instancias de la sociedad. El reglamento que complementó la ley del libro, promulgado también en Palacio de Gobierno el 11 de octubre de 2003, hizo explícito el interés del Estado de otorgar impulso a la educación, la cultura y el hábito de la lectura. Además de los beneficios tributarios que ofreció esa ley, se hizo necesario
que se elaboren políticas arancelarias para la importación de insumos como papel y tinta, con el fin de producir libros en el Perú. En ese sentido, se debe evitar la piratería, que desalienta a los productores e intelectuales peruanos a escribir libros. Los beneficios tributarios referidos y la devolución del IGB por adquisiciones e importaciones de bienes de capital, materia prima, insumos y servicios de prensa, de preprensa electrónica y gráfica se aplicarían a las facturas que superaran las 8.425 nuevos soles o 0.5 de una UDP. Este documento incluyó el registro de proyectos editoriales, la formación del Consejo Nacional de Democratización del Libro y del Fomento de la Lectura, y el Fondo Nacional de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, Fondolibro. Estipuló la reglamentación de los beneficios tributarios que otorga la ley, la reglamentación de las medidas de protección, así como disposiciones transitorias y complementarias. Promolibro posee una estructura gradual y descentralizada con el fin de que la comunidad participe activamente en la promoción de la lectura y el acceso libre. Fondolibro requirió de un inicio de los fondos provenientes del Estado y deberá intervenir paulatinamente en su constitución la cooperación internacional y fondos privados. El 40% de los recursos de Fondolibro potenciará el Sistema Nacional de Bibliotecas. Similar porcentaje se otorgará a Promolibro. El 20% restante se orientará a acciones de registro y evaluación de los proyectos editoriales, tarea correspondiente a la Biblioteca Nacional del Perú. Por otro lado, debemos indicar que el Ministerio de Educación tuvo en cuenta el desarrollo de las actividades educativas en el año escolar del 2004. Estas se realizaron dentro del marco de la Ley General de Educación número 28044, del proceso de descentralización y de la emergencia del sistema educativo nacional, declarada por Decreto Supremo 021-2003 Educación, que facultó al Ministerio de Educación para que adopte las medidas que resulten necesarias de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación número 28044, Ley de Bases de Descentralización número 2783, Decreto Ley número 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación y sus reglamentos aprobados por Decretos Supremos número 5195 Educación y número 0296 Educación. El Decreto Supremo 021-2013 Educación, que declaró en emergencia el sistema educativo nacional. Se aprobó Directiva para el año escolar 2004, orientaciones para el desarrollo de las actividades de las instituciones educativas, que comprendió unos 5 numerales en romano, los cuales formaron parte de dicha resolución. Se destaca el numeral 4.19.8, en el que se señaló que el Centro de Documentación y Recursos Educativos incentiva el hábito por la lectura desde las bibliotecas de los centros educativos Huascarán. Apoya asimismo la organización y automatización de los recursos de información educativa de las bibliotecas escolares y promueve la alfabetización informacional en toda la comunidad educativa, brindando orientación precisas sobre el acceso responsable y mejor aprovechamiento de Internet. A continuación pasaremos
a ver el panorama histórico de la biblioteca escolar en el Perú. Eh, Se debe tomar como fecha inicial para lo que es la historia de las bibliotecas escolares en el Perú el año de 1822, cuando en el Reglamento Orgánico de la Biblioteca Nacional se hizo mención sobre la atención preferencial de los jóvenes. Los jóvenes que quisieran aprovechar en la lectura sobre cualquier materia sin ir a registrar un libro determinado, podrán preguntar a cualquiera de los bibliotecarios al que deberían preferir para sacar más fruto de su educación. En el año de 1840, durante el gobierno de Agustín Gamarra, en un edificio de 13.800 metros cuadrados de extensión, se colocó la primera piedra del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, inaugurado el 7 de febrero de 1841. Se mantuvo como escuela particular hasta 1855, fecha en que se constituyó como Colegio Nacional. En 1850, con la promulgación del Reglamento de Instrucción Pública, se favoreció a las bibliotecas escolares con la donación de grandes cantidades de libros. Un apoyo más importante lo encontramos posteriormente durante el gobierno de Manuel Pardo, quien promulgó un reglamento general de instrucción cuyo artículo 54 se leía: todo colegio tendrá una biblioteca compuesta de libros relativos a las diversas ramas de la enseñanza que se dé en él. El 27 de agosto de 1900 se colocó la primera piedra del nuevo local del edificio donde se ubica actualmente el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, cruce de las avenidas Alfonso Ugarte con Bolivia en el Cercado de Lima. Desde su creación, dicho plantel contó con una biblioteca escolar y una importantísima colección de material bibliográfico. En 1911, la biblioteca poseía de 1.744 volúmenes. En 1913, 2.164. Y en 1940 alcanzó el número de 4.242. El primer intento para organizar bibliotecas escolares en nuestro país fue en 1922, cuando mediante Resolución Suprema número 755 del 19 de agosto de ese año, se instauró la fiesta del libro y se propuso el 12 de octubre de cada año para la celebración. Asimismo, se formó un comité central con sede en Lima, presidido por el rector de la Universidad de San Marcos, doctor Manuel Vicente Villarán, y el doctor Alejandro Octavio de Austria, director en ese entonces de la Biblioteca Nacional del Perú. Otros representantes de organismos oficiales y el doctor Ciro Napanga Agüero. El comité se reunió por primera vez el 5 de septiembre, siendo uno de sus primeros acuerdos el proponer el cambio de fecha para la celebración de esta actividad, por considerar octubre muy próximo. Es así como se estableció la celebración de la fiesta del libro para el 10 de noviembre de cada año mediante Resolución Suprema número 853, modificándose el artículo primero de la Resolución 755. El gestor de tal importante iniciativa fue el doctor Ciro Napanga Agüero, y su gestión se puede apreciar en la campaña que emprendió a favor de las bibliotecas escolares del Perú. Se recolectaron 6.111 libros, los mismos que fueron distribuidos a nivel nacional. Se inauguró el 9 de diciembre de 1923 la primera biblioteca escolar en Huaraz y se establecieron 600 bibliotecas escolares en todo el Perú.
mientras que en Lima se inauguraron 10. La biblioteca número 600 fue creado el 1 de noviembre de 1925 en el centro escolar número 671 de Chalhuanca. En 1923, gracias a la gestión del maestro Ciro Napanga, se logró aprobar el primer reglamento de bibliotecas escolares por resolución suprema número 338. El reglamento contuvo 9 capítulos y 45 artículos, en los que se desarrolló el objetivo y la división de la biblioteca escolar, de los directores de los centros educativos, del funcionamiento de la biblioteca escolar, de los libros. Ello incluía su formación de registro, catalogación y clasificación, así como su conservación y adquisición. El 10 de abril de 1941, por ley número 9369, se dispuso la instalación de todos los centros escolares de la República de la Biblioteca Javier Prado, en las que tendría lugar preferentemente el libro que relata la labor de Javier Prado y Ugarteche al frente de la Universidad de San Marcos. La ley estableció en el título 1, artículo 38, inciso 27, que corresponde esta dirección establecer, organizar y vigilar las bibliotecas y museos escolares. En el artículo 43 señaló entre las secciones que comprenden esta dirección en la sección de bibliotecas y museos escolares. Y finalmente en el título 3 de la educación primaria común, capítulo 6, artículo 150, inciso 4, menciona entre los fines de estos fomentar las bibliotecas, museos y gobiernos locales. Como se puede notar, esta ley puso a cargo de la sección de bibliotecas y museos escolares y de los patronatos escolares el fomento, establecimiento y organización de las bibliotecas de los colegios y escuelas respectivamente. En ninguno de los dos casos impartió pautas en los que respecta a un sistema conexo, planificado y funcional de bibliotecas escolares de la República, de acuerdo a las modernas técnicas bibliotecológicas. En 1945, como señaló Amadeo Delgado Pastor en un informe que formó parte del trabajo Panorama Bibliotecario del Perú, que preparó la Dirección de Educación Artística y Extensión Cultural del Ministerio de Educación Pública, por medio de su órgano especializado, la sección de bibliotecas escolares y populares se consideraron 4 tipos de bibliotecas públicas, semipúblicas, pedagógicas y de colegios nacionales. Se mencionó 73 bibliotecas escolares de colegios nacionales y 95 bibliotecas pedagógicas, de los cuales corresponden al número y nombre que a continuación indico. En Ancash, la Biblioteca Escolar Popular Yachayhuasi de Yanamo. En Apurímac, la Biblioteca Escolar y Pública de Chuquibambía. En Puno, la Biblioteca Escolar y Pública de Lampa. Entre las bibliotecas de los colegios nacionales, en las que más se formó fue en la capital, Amazonas y Ancash. Asimismo, en Junín, en Huancayo, se abrieron 2 bibliotecas escolares. En Jauja, 2 bibliotecas escolares y en Tarma, 1 biblioteca escolar. Con respecto a las bibliotecas pedagógicas, en Junín, en Huancayo, 3 bibliotecas, en Jauja, 3 bibliotecas,
en Chamburú una biblioteca y en Tarma 2 bibliotecas. Destacamos que en visitas realizadas a gran parte de estas instituciones educativas, se pudo comprobar la necesidad de crear este tipo de bibliotecas para favorecer, por un lado, la instrucción escolar y por otro, la urgente necesidad de contar con los recursos de información que contribuyan con la preparación de los alumnos de los diversos institutos pedagógicos que se iban creando a nivel de provincias y regiones del país. El desarrollo bibliotecario en los años de 1947-1968. Es importante señalar la fecha del 14 de septiembre de 1947, día en el que se instaló un ambiente para niños en la Biblioteca Nacional del Perú, una biblioteca infantil, trabajo que duró hasta diciembre de 1973. Durante su ejercicio albergó a cientos de niños que no solo gozaron de hábitos por la lectura, sino que tuvieron la oportunidad durante años de forjar personalidades maduras y reflexivas. El propio doctor José Basadre señaló en su obra Recuerdos de un bibliotecario peruano en septiembre de 1947, sin ceremonia, abrimos el departamento de niños que organizó María Elisa de Otero. Fue una selección simbólica, pues quisimos dejar constancia de que en la Biblioteca Nacional el niño no era excluido, como lo había sido antes, sino por el contrario, era atraído por él. El desarrollo bibliotecario en los años 1969-1979. La Escuela Experimental número 4303 de Lima organizó en su plantel una pequeña biblioteca con la colaboración de estudiantes y profesores, siendo esta iniciativa aprobada por los padres de familia, quienes colaboraron para su implementación y organización con importante material bibliográfico, especialmente para niños. El 25 de julio de 1956, por Decreto Supremo 012, se estableció el cargo de jefe de biblioteca dentro de la organización de las grandes unidades escolares y de centros educativos del país. Al año siguiente, durante la gestión del doctor Jorge Basadre como ministro de Educación, se incluyó en el currículum de la educación normal el curso Biblioteconomía para los estudiantes de cuarto año. En ese año, el Ministerio de Educación editó la obra Pequeñas Bibliotecas Públicas, escrita por las bibliotecarias Carmen Ortiz de Ceballo y Cristina Duarte, que fue distribuida en todas las bibliotecas municipales del país, escolares y municipales del país. El 23 de octubre de 1957, por Resolución Suprema número 439-A, se creó el Departamento de Fomento de Bibliotecas Populares Escolares para las bibliotecas escolares existentes. El gobierno asignó una parte del presupuesto vigente del año 1956 hasta el año 1969 por ley número 1847. Desarrollo bibliotecario en los años 1970 a 1980. En la década del 70, la Biblioteca Escolar Piloto José de San Martín alcanzó su mayor expansión
En lo referente a la atención de lectores, el número de consultas sobrepasó las 300.000 por año, correspondientes, sobre todo a lectores de centros educativos de populosos distritos como Cobas, Villa El Salvador, San Martín de Porres, que se encontraban desprovistos de servicios bibliotecarios escolares. En 1972, la coordinadora Edith Araujo de Merino, jefe de procesos técnicos centralizados, y la bibliotecaria Luisa Cuneo de Petit, jefe de servicios bibliotecarios, y Elsa Echegaray, asesora pedagógica, junto con la señora Elcira González, elaboraron una guía de divulgación de servicios bibliotecarios denominada esta biblioteca escolar piloto José de San Martín. Uno de los propósitos de dicho texto fue familiarizar a maestros y estudiantes con la biblioteca escolar. Ese mismo año se orientó el desarrollo de las bibliotecas escolares en el marco de desarrollo educativo, desde el Ministerio de Educación, mediante el título 13 del artículo 276 de la Ley 19.326. En 1973 se estableció desde la Biblioteca Escolar Piloto José de San Martín el sistema bibliotecario escolar y la creación de 4 bibliotecas centrales en 4 departamentos del país, con auspicio de la Organización de Estados Americanos. Se contó con un presupuesto de 8.170.900, que proporcionó asistencia técnica a través de expertos, adquisición de equipos, de mobiliario y de materiales audiovisuales. Durante esta década, el trabajo desarrollado en torno al sistema bibliotecario escolar, establecido con asistencia técnica de la Organización de Estados Americanos, estuvo a cargo de la Oficina Nacional de Bibliotecas Escolares. No obstante, las limitaciones presupuestarias y el desconocimiento existente sobre el verdadero rol de la biblioteca escolar, esta oficina cumplió meritoria labor, ya que logró efectivizar varios proyectos. Entre 1974 y 1975 se inició el proceso de desarrollo de las bibliotecas escolares a nivel nacional, en el marco del desarrollo de las redes de bibliotecas. Se establecieron bibliotecas centrales en los núcleos educativos comunales de Lima Metropolitana, Colegio Nacional San Juan de Miraflores, Colegio Nacional Tupac Amaru de Comas y el Colegio Nacional Ribahuero de Chorrillos. Encontramos una experiencia en Arequipa, en la Biblioteca Central del Centro Educativo Base Independencia Americana, con servicio de acceso directo a la calle. Los servicios de esta biblioteca se ampliaron a través de un bibliobús que recorrió las áreas rurales y 4 pueblos jóvenes, cuyos centros educativos no disponían de biblioteca. En Trujillo, la Biblioteca Central apoyó una encomiable labor de difusión de los servicios bibliotecarios y de apoyo al docente. La Biblioteca Central de Ayacucho, ubicado en el Centro Educativo Andrés Avelino Cáceres, realizó una excelente labor en cuanto a los servicios de lectura, extendiéndolos a varios poblados. La Biblioteca Central de Iquitos proyectó a través de colecciones itinerantes y cajas viajeras hasta los caseríos vecinos la información y la lectura. La promoción bibliotecaria rebasó las motivaciones y afanes cuantitativos para ubicarse en un terreno mucho más consecuente con la participación de la comunidad en una perspectiva cuyos alcances van de la implementación de sus propias fuentes de consulta, la organización de los servicios bibliotecarios como instrumento de trabajo cooperativo y solidario, hasta la proyección generadora de nuevas acciones comunales. La práctica fue perfilando y desarrollando formas concretas de promoción bibliotecaria,
orientadas a cubrir las necesidades de las mayorías y gestadas por ellas mismas. La promoción bibliotecaria contribuyó a la profundización del proceso de nuclearización, en la medida en que la comunidad, al desarrollar acciones en esta línea, se fue ejercitando en tareas que implicaron asumir responsabilidades en lo educativo, que por entonces era una tarea casi exclusiva del sector educación, representado por la dirección del centro educativo. Formación de bibliotecas escolares comunales. Debemos precisar que para la promoción de bibliotecas comunales, la comunidad, a través de sus organizaciones, debía presentar características de un trabajo de base. Como tal, se requirieron ciertos aspectos o criterios generales afines a todo tipo de trabajo, como promoción educativa en la comunidad y otros puntos. Como criterios tuvieron, ¿no?, los criterios básicos, grupos de trabajo, elección de un comité, la motivación, la organización del trabajo, la ubicación de la biblioteca, el funcionamiento de la biblioteca. Algunas experiencias de estas bibliotecas comunales ejemplifican los aspectos que hemos señalado. Fue la organización de las bibliotecas de Huancapi, las bibliotecas comunales en Pucllay. En la ciudad de Huancapi se tuvo una experiencia en la que la comunidad fue gestora de la instalación de una biblioteca escolar comunal. La ejecución con participación comunal fue realizada. La idea para formar esta biblioteca nació en el seno del Centro Social Unión Huancapi, con sede en Lima, donde se formó un comité central pro biblioteca escolar comunal. En 1975 se apoyó y consolidó el desarrollo de bibliotecas escolares mediante el reforzamiento de la Organización de Estados Americanos. Se asignaron becas y pasantías al extranjero del personal profesional de las bibliotecas centrales. Asimismo, en ese año se transfirieron las bibliotecas centrales de las regiones de educación de Arequipa, Ayacucho, Iquitos y Trujillo al Instituto Nacional de Cultura. En 1976 se organizaron bibliotecas escolares zonales, departamentales y provinciales. La factibilidad de esta etapa operativa fue estudiada por la Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares de la Asociación Peruana de Bibliotecarios, que la dio a conocer en su informe. Estos proyectos fueron financiados por la Dirección General de Extensión Educativa con una inversión de $8.170.900. La Oficina General de Bibliotecas Escolares solo quedó en la responsabilidad técnico-normativa, sin injerencia directa en la administración de estas bibliotecas centrales. En 1977, la Biblioteca Nacional del Perú organizó el Seminario de Bibliotecas Escolares en la ciudad de Lima. Entre los objetivos figuraron analizar, evaluar, proponer alternativas que viabilicen un mejor desarrollo de las bibliotecas nacionales del país. El rol en instalaciones jerárquicas administrativas del sistema educativo y de la comunidad en general. Las conclusiones y recomendaciones fueron publicadas y difundidas. En el año de 1978,
mediante resolución números 1795-78-Educación, se designó el día 10 de noviembre de todos los años como el Día de la Biblioteca Escolar, día en la cual se deberían promover diversas actividades para apoyar la organización y implementación de bibliotecas escolares. Es importante destacar que la resolución ministerial también mencionó que el Día de la Biblioteca Escolar fuera incorporada al calendario cívico escolar. El 10 de noviembre de 1979, en emotiva ceremonia y en un acontecimiento importante en el centro base Isabela Católica del Distrito de la Victoria, se otorgó a su biblioteca el nombre de Ciro Napanga Agüero, en homenaje a la gran labor realizada por este hombre a favor de las bibliotecas escolares. En 1979, la Oficina Nacional de Bibliotecas Escolares participó en el desarrollo de proyectos multinacionales sobre bibliotecas escolares. Se buscó sentar las bases para el desarrollo de la propuesta de un modelo flexible para el Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, al ser aplicado en los países de América Latina. Desarrollo bibliotecario en los años 1980-1990. En 1980, al crearse la Dirección de Bibliotecas Escolares en la estructura interna del Ministerio de Educación, se emprendió un apoyo masivo a las bibliotecas escolares del Perú, en cuanto a capacitación, asesoramiento técnico y distribución de material bibliográfico, promoviéndose, según Decreto Ley número 135, la organización de una red nacional, a cuya estructura debían integrarse progresivamente las bibliotecas escolares del país. La Oficina Nacional de Bibliotecas Escolares publicó y difundió el documento Bases para una Política de Bibliotecas Escolares. Por Decreto Supremo número 033-80-Educación, se transfirió a la Oficina Nacional de Bibliotecas Escolares al Ministerio de Educación y se instaló en el sistema educativo una dirección de carácter técnico en el área de bibliotecas escolares. En 1981, por Decreto Supremo número 015-81-Educación, se constituyó la Dirección de Bibliotecas Escolares como dirección de nivel de Dirección General de Educación Extraescolar del Ministerio de Educación, que se encargó de normar, promover e implementar las bibliotecas escolares en relación a la organización técnica y al funcionamiento de sus servicios, impulsando la Red Nacional de Bibliotecas Escolares. Entre 1980 y 1981, un proyecto multinacional realizado por la OEA para implementar una red de bibliotecas en Colombia, Costa Rica, Perú y Venezuela fue muy trascendente para la historia de las bibliotecas escolares, no solo en nuestro país, sino también en toda Latinoamérica. Este proyecto fue presentado en el año 1982 en un documento supervisado por Silvia Castellón y constituyó una alternativa en cuanto a organización, administración y desarrollo de las bibliotecas escolares en la región. En mayo de 1981, la Biblioteca Escolar del Callao realizó un esbozo de diagnóstico sobre las bibliotecas escolares en el Callao. En esa época existieron 8 bibliotecas escolares en los colegios del Callao, en los centros bases 2 de Mayo, Jorge Basadre, Las Toledo, General Prado, Dora Mayer, República de Venezuela, Casola y José Olaya. La mayoría de ellas contaba con personal improvisado, carecía de material bibliográfico adecuado, el mobiliario se encontraba en mal estado y la infraestructura era reducida. A raíz de este diagnóstico,
se realizó un seminario de capacitación y actualización, organización de los servicios bibliotecarios escolares, que se realizó del 1 al 5 de junio de 1981, con la participación de 30 docentes y auxiliares. Se elevó algunas recomendaciones que, con el tiempo, quedaron en el olvido. El problema radicó en la falta de recursos económicos, incumpliendo de normas, así como la falta de voluntad por parte de las autoridades para dar prioridad a la biblioteca escolar. Se implementa la Red Nacional de Bibliotecas Escolares. En el periodo comprendido entre 1981 a 1983, la Dirección de Bibliotecas Escolares distribuyó 183.256 volúmenes a un total de 378 bibliotecas escolares. El material bibliográfico fue adquirido a través de compra con presupuesto de la Dirección de Bibliotecas Escolares y un porcentaje mínimo con la donación de editoriales nacionales. Debemos indicar que también se adquirió volúmenes mediante un crédito español, los cuales fueron distribuidos por el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa. Para la distribución de libros se dio prioridad a los departamentos considerados en la primera y segunda implementación de la Red Nacional de Bibliotecas Escolares: Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes. Como parte del servicio de extensión cultural que brindaron las bibliotecas escolares, se implementó un programa Tiempo Libre, desarrollándose básicamente en los meses de enero, febrero y marzo. Para tal efecto, la Dirección de Bibliotecas Escolares emitió las normas correspondientes, orientando su mejor desarrollo. A través de las bibliotecas escolar piloto José de San Martín, se coordinó la ejecución de este programa en los centros educativos de Lima, brindándose asesoramiento y apoyo de material para las siguientes actividades: la hora del cuento, círculo de ajedrez, folclore, pintura y dibujo, manualidades, instrumentación, oratoria y redacción, inglés básico, matemática moderna, cantando y jugando, teatro, judo y karate, origami. Sobre todo, visitas guiadas a museos, bibliotecas, parques zonales, playas, empresas públicas y privadas. Los centros educativos que desarrollaron este programa sumaron en total 28, considerándose que en 1981 un total de 8, en 1982 9 y en 1983 11. Entre los años 1981 a 1982 se supervisaron 143 bibliotecas escolares de 16 departamentos y la provincia constitucional del Callao. La capacitación fuera de Lima se cumplió fundamentalmente a través de los bibliotecarios que estuvieron a su cargo dicha tarea. Con resolución viceministerial número 651-82-Educación, se aprobó el Manual de Organización y Funciones de la Dirección General de Educación Extraescolar, que contó con 2 capítulos y que en sus aspectos generales hizo mención de que la Dirección General de Educación Extraescolar era el órgano normativo de promoción, orientación y supervisión de los servicios bibliotecarios escolares y otros que contribuyeron a la utilización del tiempo libre de los educandos. En 1983, según Decreto Supremo número 033-83-Educación, se creó el Sistema Nacional de Bibliotecas, teniendo como órgano rector a la Biblioteca Nacional del Perú, en cuya estructura interna fue incorporada la Dirección General de Bibliotecas Escolares, manteniendo sus anteriores
funciones. El 18 al 23 de julio de 1983 se realizó en Lima la reunión latinoamericana de presentación del modelo flexible para un sistema nacional de bibliotecas escolares, organizada por la Dirección de Bibliotecas Escolares con el auspicio de la OEA y la CERLAC. En la cita, más de 40 delegados de 18 países de América Latina, junto a los representantes de los organismos internacionales y funcionarios nacionales del sector educación, realizaron un detallado análisis del modelo en mención, sobre todo sus posibilidades de aplicación en los países de la región. Uno de los productos de la reunión fue la suscripción por todos los delegados de la Declaración de Lima sobre bibliotecas escolares, en donde luego de reconocer a la biblioteca escolar como un elemento fundamental para el mejoramiento cualitativo de la educación, se hizo una invocación tanto a los gobiernos como a los organismos internacionales para que prestaran decidido apoyo al desarrollo de los programas bibliotecarios. La Dirección de Bibliotecas Escolares recibió por parte de la Organización de los Estados Americanos 200 ejemplares del modelo flexible para ser distribuidos en las escuelas normales y programas de educación de las universidades y, además, en las bibliotecas escolares piloto. En 1984, la Dirección de Bibliotecas Escolares, según directiva número 01-84-EM-Biblioteca Nacional de Perú, normó la capacitación del personal que labora en las bibliotecas de los centros y programas de los centros educativos, realizándose cursos y programas de capacitación. En el mismo año se emitió la directiva número 89-84, Biblioteca Nacional del Perú, orientando las actividades de celebración del Día de la Biblioteca Escolar. Según resolución ministerial número 1241-84-Educación, se elaboró un proyecto de red de bibliotecas escolares en zonas de frontera, a fin de normar y orientar las acciones relativas a la organización técnica, al funcionamiento de los servicios y a la integración de la biblioteca escolar al currículo, aprobándose la ejecución experimental del proyecto en el Departamento de Madre de Dios, según resolución ministerial número 1251-84, Educación. En 1987, según decreto ley número 24708 y decreto supremo número 009-87-Educación, se elevó al rango de organismo público descentralizado del sector educación a la Biblioteca Nacional del Perú, asignándole funciones a la Dirección General de Bibliotecas Escolares dentro del Sistema Nacional de Bibliotecas. Desde esta fecha, se impulsó una serie de acciones con el objeto de expandir y mejorar la red nacional de bibliotecas escolares, con apoyo de las direcciones regionales de educación y de la comunidad educativa del país. Según resolución directoral 127-87, Biblioteca Nacional del Perú, se potenciaron los servicios de la Biblioteca Escolar Piloto José de San Martín, asignando la suma de 200.000 para el mejoramiento de la infraestructura, servicios y colección de esta biblioteca. Creación de bibliotecas escolares piloto. Según resolución ministerial número 207-84-Educación, se establecieron bibliotecas escolares piloto a nivel de Lima y Callao, desconcentrando y descentralizando los servicios bibliotecarios a fin de lograr satisfacer a un mayor número de usuarios. Se crearon 11 bibliotecas escolares pilotos en igual número de centros educativos, las cuales fueron el Colegio Isabel la Católica de la Victoria, Colegio Tupac Amaru de San Luis, Colegio José del Carmen Martín en el Cercado,
Colegio República de Colombia en Independencia, Colegio Andrés Avelino Cáceres Comas, Colegio República de Ecuador de Villa María El Triunfo, Colegio República de Bolivia Villa El Salvador, Colegio Los Próceres Surco, Colegio San Juan en San Juan de Miraflores, el Colegio República de Venezuela, el Colegio Ramón Castilla en el Callao. Las bibliotecas escolares piloto presentaron un modelo de colección, entre los que destacó una completa relación de obras de referencia, diccionarios, enciclopedias, guías, almanaques, biografías, y por otro lado, textos escolares acorde con el currículum vigente. Destacaron también las publicaciones periódicas y el material didáctico como planos, mapas, láminas. Los servicios bibliotecarios escolares se diferenciaron además por la atención personalizada, los préstamos de colecciones a domicilio y las actividades de promoción de la lectura. Una de las actividades de mayor rango fue la que se organizó en torno a la celebración del Día de la Biblioteca Escolar y también algunos logros obtenidos como biblioteca piloto. La promoción, organización y desarrollo de las bibliotecas escolares piloto constituyó uno de los proyectos más significativos de la Dirección General de Bibliotecas Escolares, toda vez que presentó la concepción innovadora de la biblioteca escolar como soporte del proceso educativo. También las bibliotecas escolares piloto, además de ser concebidas como un estadio de mayor desarrollo para las bibliotecas escolares del país, constituyeron los ejes o núcleos sobre los cuales se organizaron las diversas redes de bibliotecas escolares. En tal sentido, se siguió apoyando el desarrollo de este tipo de bibliotecas mediante acciones de implementación bibliográfica, capacitación y asesoramiento, sobre todo en las áreas de organización técnica en sus servicios. El Fondo Intangible para Bibliotecas Escolares. En octubre de 1984 se llevó a cabo en Lima el segundo Seminario Nacional de Bibliotecas Escolares, que en una de sus recomendaciones solicitó que las asociaciones de padres de familia destinen no menos del 20% de sus fondos al establecimiento y desarrollo de las bibliotecas escolares. Esta y las demás recomendaciones fueron elevadas al despacho del Ministerio de Educación. La propuesta, sin duda, expresó el sentir debido a la falta de recursos, no solo del personal, sino también de los estudiantes que percibieron la necesidad de la biblioteca de su plantel en lo concerniente a libros, mobiliario u otros equipos, ya que los centros educativos no disponían de partidas presupuestales para cubrir dichas necesidades. Sensible a este problema y recogiendo el planteamiento acordado en el segundo seminario, el Consejo Estudiantil del Colegio San Juan del Distrito de San Juan de Miraflores presentó sendos memoriales al presidente de la República, al Congreso y al Ministerio de Educación, solicitando justamente el 20% de los fondos de la Asociación de Padres de Familia para el desarrollo de las bibliotecas escolares. No obstante las gestiones hechas, no se logró ningún resultado favorable. En septiembre de 1985, el pedido fue actualizado por el director del Colegio San Juan y fue presentado al presidente de la República, quien, comprendiendo los fines del pedido en un plazo verdaderamente breve, el 10 de septiembre
expidió el decreto supremo, cuyo texto transcribo a continuación. El presidente de la República, considerando que, conforme lo establece el reglamento aprobado por decreto supremo número 14-84-educación, constituye objetivo de las asociaciones de padres de familia el contribuir al mejoramiento de los servicios, infraestructuras, equipos y mobiliario escolar, que es conveniente destinar al fondo y desarrollo de las bibliotecas escolares parte de los fondos que recaudan la Asociación de Padres de Familia, por lo que es necesario adecuar a dicha finalidad el vigente reglamento de las asociaciones de padres de familia. De conformidad con el artículo 211, inciso 11 de la Constitución Política del Perú, decreta: sustitúyase el artículo 45 del Reglamento de Asociación de Padres de Familia, aprobado por Decreto Supremo número 14-84-Educación, de fecha 28 de marzo de 1984, por el siguiente texto. Artículo 45. Los fondos de la asociación se invertirán prioritariamente en el mejoramiento de los servicios, infraestructura, equipamiento y mobiliario escolar, designándose el 20% de sus ingresos con carácter intangible a la creación, implementación y o adquisición de libros para la respectiva biblioteca del centro educativo. Dado en la Casa de Gobierno en Lima a los 10 días del mes de septiembre de 1985. Alan García Pérez, presidente constitucional de la República. Grover Pango Vildoso, Ministerio de Educación. A partir de la creación de este dispositivo, las bibliotecas escolares dispusieron los recursos que contribuyeron a mejorar sus servicios. Correspondió a la Dirección de Bibliotecas Escolares y a los demás órganos del sistema educativo la divulgación de los alcances de este dispositivo y las orientaciones para su óptimo manejo. De manera, según Resolución Suprema número 052-85-Educación, se constituyó un fondo intangible para bibliotecas escolares en base al 20% de los fondos de APAFA y se logró modificar el artículo 45 del reglamento de la Asociación de Padres de Familia, aprobado por Decreto Supremo número 14-84-Educación. Celebración del Día de la Biblioteca Escolar. El 10 de noviembre del año 1985, los centros educativos del país celebraron el Día de la Biblioteca Escolar, organizando exposiciones bibliográficas, charlas, proyecciones, marcha de libro, campañas de recolección de libros, actuaciones centrales y otras actividades orientadas a destacar la importancia de esta fecha cívica. Se debe resaltar que desde su instauración en 1977, el Día de la Biblioteca Escolar fue adquiriendo mayor relevancia año tras año a nivel nacional gracias a las actividades desarrolladas con motivo de esta fecha. Surgieron nuevas bibliotecas que se incorporaron a la red nacional. A nivel nacional, las bibliotecas escolares integraron una red. En ella se encontraron comprendidas las bibliotecas de las escuelas y colegios, así como las bibliotecas escolares piloto que con carácter experimental se organizaron en varias jurisdicciones del país, incluyendo las zonas de frontera. La Dirección General de Bibliotecas Escolares proporcionó módulos bibliográficos a todas las bibliotecas del país para mejorar los servicios. Los resultados, no obstante, el escaso presupuesto fueron exitosos.
en la década de 1980 a 1990 se incorporaron a la red 2.106 bibliotecas escolares y se distribuyeron 173.041 volúmenes y sin embargo con esta cifra solo se logró beneficiar al 5.26% de los centros educativos y al 2.16% de los estudiantes matriculados en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. Selección, evaluación y adquisición del material bibliográfico. El trabajo de selección, evaluación y adquisición del material bibliográfico fue renovador en la medida que formuló conceptos y criterios que permitieron normar y orientar el trabajo de esta importante área. De allí que las experiencias desarrolladas en 1987 con la constitución de un comité de selección y adquisición de la Dirección General de Bibliotecas Escolares y la validación de sus propuestas y criterios en el seminario Taller de Adquisición y Selección realizado en el mes de mayo de 1988 permitieron replantear el trabajo bibliotecario en el área, al fijar procedimientos uniformes para realizar los procesos de selección y adquisición a nivel de las bibliotecas escolares del país, así como determinar la relación existente entre la demanda y el uso de los materiales bibliográficos a través de los servicios de la biblioteca y el desarrollo del programa curricular. La distribución del material bibliográfico fue minuciosamente supervisada, sobre todo teniendo en cuenta los criterios bibliotecológicos y las necesidades de los escolares, ya que de nada hubiera servido enviar material que no era útil para escolares y docentes del Perú. Estas, queridas colegas, es en realidad en breve la historia cómo se evoluciona las bibliotecas escolares en nuestro país. Han tenido que pasar muchas etapas, entre buenas y malas, a lo que hemos llegado ahora y que gracias a las capacitaciones, a las implementaciones, ya sea a nivel nacional, local, ¿no?, contribuyeron para el mejoramiento de las bibliotecas, sobre todo para el beneficio de los usuarios, de los estudiantes usuarios. En la actividad profesional como responsable de la Biblioteca Municipal de Huancayo, me ha permitido conocer de cerca la realidad de las bibliotecas públicas y escolares, los proyectos, las actividades culturales, los servicios bibliotecarios, y de alguna manera deben ser sistematizados. Puedes cansarte de tiempo. Fuentes bibliográficas y archivos, realizando entrevistas, así como búsqueda por internet. Mi interés primordial, colegas, es que este producto sirva de motivación a los estudiantes de educación y trabajadores bibliotecarios de las diferentes bibliotecas, sean públicas o escolares. No se ha agotado todo este espacio, es solo una muestra del quehacer bibliotecario escolar en el Perú. Para investigar este tema, era necesario descubrir en qué lugar del contexto educativo peruano se encontraba la biblioteca escolar y su quehacer. Ha sido muy interesante descubrir que todos los gobiernos ofrecieron apoyo a la educación. Sin embargo, hasta hoy no se ha concebido a esta como una política de Estado a largo plazo, sino más bien se ha tomado como un programa coyuntural de gobierno. Quiere decir esto que en la historia del Perú no se ha constituido una nueva educación con un cambio social. Solamente se ha pensado en invertir en infraestructuras educativas y en esporádicas oportunidades
en mejorar y homogeneizar la calidad de la enseñanza. Todavía no se ha logrado ubicar a los docentes y trabajadores bibliotecarios como profesionales de categoría A, con sueldos dignos que les permitan trabajar a tiempo completo y con una dedicación exclusiva, con el fin de flexibilizar, diversificar, regionalizar el currículo y emprender políticas de acuerdo a nuestra realidad peruana, y no copias, modelos que no han dado resultados. Con esto, queridos colegas, termino mi participación y el día miércoles, en la segunda sesión, estaremos viendo cómo se organizan bibliotecas en cuanto a su infraestructura, su personal y inclusive su tipo de material bibliográfico para cada biblioteca. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. La asistencia, por favor. Desde la FENTASE Región Junín, queremos agradecer al licenciado Hugo Paredes Chucos, director de la Biblioteca Municipal, Alejandro Odeustua, de la Municipalidad Provincial de Huancayo, quien en esta tarde nos ha disertado la historia de la biblioteca escolar. Nos ha dado a conocer cómo desde sus orígenes, cómo se ha formado, cómo cada gobierno ha ido contribuyendo o ha venido poniendo un granito de arena para la formación de las bibliotecas escolares. Reiteramos desde la FENTASE Región Junín al licenciado Hugo Paredes Chucos nuestro sincero agradecimiento y así como lo han anunciado, estimados colegas, también convocarlos a todos y cada uno de ustedes a la siguiente tutoría virtual que tendrá lugar el día miércoles 9 de octubre a partir de las 5 de la tarde a las 7 de la noche, donde estaremos tocando la organización de la biblioteca escolar. Del mismo modo, estimados colegas, ya está el link de la asistencia en el chat. Les solicitamos que por favor no dejen de suscribir su asistencia, que como ya les hemos manifestado, es el único medio de control que tenemos los organizadores del evento para poder expedir la certificación correspondiente. Ya está nuestra colaboradora, está colocando nuevamente el link en el chat. Asimismo, estimados colegas, permítanos invitarlos para que el día de mañana, nos acompañen en la ponencia que va a desarrollar el compañero José Delgado Bautista.